Mi nuera me robó $5 millones de la herencia de mi difunto hijo y me gritó en la cara: «Ojalá disfrutes mendigando, viejo estúpido». Creía que yo era un pensionado indefenso, pero llamé a mi abogado, cancelé su villa de lujo, vendí su Mercedes y arruiné su vida para siempre. Y cuando me llamó 210 veces, llorando y suplicando misericordia, la justicia apenas estaba comenzando. Antes de continuar, por favor, suscríbete al canal y escribe en los comentarios qué hora es donde te encuentras. La puerta se abrió antes de que yo pudiera tocarla. Jessica estaba allí, con el cabello perfectamente peinado y un vestido de diseñador que costaba más que mi pensión mensual. Detrás de ella escuché el zumbido de herramientas eléctricas y las voces de hombres pidiendo medidas. El olor a pintura fresca me golpeó como una ola. «Harold», dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «No es un buen momento». Le mostré el sobre que llevaba en la mano. «Traje algo para ayudarte con los gastos». Esa mañana me había sentado en la mesa de mi cocina, en la calle SW12, a redactar un cheque por $50.000, casi un tercio de mis ahorros líquidos. Brandon habría querido que cuidara de Jessica durante esta difícil transición. Yo me había imaginado que ella estaba lidiando con los gastos del funeral, la hipoteca, todas esas facturas interminables que deja la muerte. El trayecto desde Little Havana hasta Coral Gables me había tomado 25 minutos. Tiempo que pasé ensayando palabras de consuelo que ahora se sentían inútiles ante su postura impaciente. «Jessica, sé que esto ha sido increíblemente duro. Quería ayudarte con los gastos. No es necesario, Harold. Me las arreglo sola. Por favor. Brandon era mi hijo. Déjame hacer esto por él». Se detuvo, algo calculador cruzando su expresión. «Bien. Entra un minuto, pero de verdad estoy ocupada». Cuando se hizo a un lado con desgana, mis ojos captaron todo al mismo tiempo. La cocina estaba completamente desmontada. Los nuevos electrodomésticos de acero inoxidable todavía tenían el plástico protector. Un refrigerador subcero como los que solo había visto en revistas en la sala de espera del médico. 2 trabajadores, cubiertos de pintura, instalaban un intrincado mosaico donde antes había un simple pasillo. Por la puerta de la sala pude ver etiquetas de muebles de Restoration Hardware colgando de un enorme sofá de cuero. ¿Estás haciendo algunas renovaciones? Solo cosas que Brandon y yo planeamos. Hay que mantenerse ocupada, ¿no? Me ayuda a no pensar en todo. Esto debía de ser carísimo. Su tono se afiló de inmediato, como una cuchilla. «Puedo permitírmelo, Harold». Brandon me dejó bien cubierta. Tomé notas mentales de todo. Los modelos de los electrodomésticos. El nombre de la empresa contratista escrito en una orden de trabajo pegada en la pared. Como las manos de Jessica temblaban ligeramente cuando tomó el cheque, a pesar de su actitud fría. Viejos hábitos de 40 años navegando barcos, observar condiciones. Notar anomalías. Ajustar el rumbo. Jessica miró el cheque, apenas un segundo, lo dobló y lo metió en su bolsillo sin ninguna ceremonia, sin gratitud real. «Gracias, Harold. Esto ayuda». Sin abrazo, sin lágrimas, solo un gesto rápido como si yo hubiera entregado una pizza. Miró su teléfono, tocó algo en pantalla y luego miró hacia la puerta. «En realidad estoy en medio de reuniones con los contratistas, así que... 50.000, dije. Eso debería cubrir los gastos del funeral y darte un respiro unos meses». Ella casi no miró el cheque guardado en su bolsillo. «Sí, gracias. No tienes que agradecerme. La familia cuida de la familia». «Por supuesto». Se posicionó entre mí y la sala todo el tiempo, colocando su cuerpo como una barrera. Cuando intenté avanzar un poco más para ver el resto de las obras, ella se movía conmigo, manteniendo ese muro humano. Sus ojos iban de su teléfono, a los trabajadores, a la puerta, a todos lados menos a mi rostro. «La cocina parece costosa», comenté, intentando mantener la voz neutral. La risa de Jessica sonó demasiado aguda. Brandon siempre quiso que yo tuviera cosas bonitas. Ya hablaba en pasado como si él hubiera muerto hace años y no hace semanas. Acarició la nueva encimera, de mármol, probablemente italiano, como si estuviera marcando territorio. Me quedé allí,
rodeado del olor a dinero nuevo, y mi mente volvió 20 años atrás. Brandon a los 18, temblando con su carta de aceptación de la Universidad de Miami. Yo pagando su matrícula semestre tras semestre porque su madre no podía. Brandon a los 28, desesperado por su primera casa. Yo firmando como CEO propietario y cubriendo el enganche cuando el banco pidió más garantías. Brandon llamando cada domingo. Papá, ¿quieres venir a ver a Nicole? Jessica tiene que hacer unos mandados. Siempre allí. Siempre ayudando. Siempre siendo la persona a la que acudía cuando la vida se complicaba. De verdad necesito volver con los contratistas. Están trabajando por hora, dijo. Entiendo. Tal vez podría pasar este fin de semana. Ver a Nicole. Nicole está ocupada. Actividades escolares. Te aviso. La pared entre nosotros ya no era figurada, era tan sólida como el mármol nuevo. Llamarás si necesitas algo. Claro. Te llamo. Ya estaba abriendo la puerta, con una mano en el marco, como si estuviera lista para cerrarla antes de que yo saliera por completo. No discutí. No pregunté. No presioné. Había aprendido paciencia en el océano. A veces hay que esperar a que la tormenta muestre su verdadera dirección antes de cambiar el rumbo. Brandon te quería mucho, dije. Se detuvo. Algo se encendió en sus ojos, tal vez una emoción real. Lo sé. Él querría que estuvieras bien cuidada. Y lo estoy. Gracias por venir, Harold. Caminé hasta mi viejo Toyota Camry, estacionado entre un BMW y un Lexus. El camión de los trabajadores tenía Elite Renovations Miami pintado a un costado. Había visto sus anuncios. Sabía que no eran baratos. Dentro de mi auto me quedé sentado un minuto, motor apagado, mirando esa casa. Brandon llevaba exactamente 32 días muerto, y Jessica estaba remodelando como si hubiera ganado la lotería. Algo fundamental no encajaba, pero aún no podía ver el panorama completo. Saqué mi teléfono y escribí notas. Refrigerador Sub-Zero, mínimo $12.000. Sofá Steraschen Hardware, $8.000 o más. Azulejo italiano, $50 por pie cuadrado instalado. Elite Renovations, contratista de alta gama, mínimo $100.000 de proyecto. Mis 50.000 de pronto parecían una gota en un océano que no lograba entender. Encendí el motor y me uní al tráfico, viendo la casa de Jessica hacerse cada vez más pequeña en el retrovisor. Ella seguía en la puerta, con el teléfono en la oreja, hablando con alguien y haciendo gestos exagerados. Luego entró y la puerta se cerró con una firmeza que se sintió como un veredicto. El sobre de Wells Fargo estaba sobre mi mesa de cocina como una serpiente enroscada. Papel grueso, oficial, del tipo que cambia vidas. Habían pasado 3 días desde que regresé de la casa de Jessica, esa sensación de inquietud aún revolviéndome el estómago cuando llegó esa carta. La abrí con el café enfriándose a mi lado. La cuenta con terminación 472 ha sido cerrada con efecto inmediato. Todos los activos han sido transferidos según designación de beneficiarios y el testamento. Para dudas sobre la distribución del patrimonio. Mis manos empezaron a temblar. Esa era la cuenta de Brandon. Nuestra cuenta conjunta. Llamé al número de servicios de patrimonio con los dedos temblorosos. La representante, una mujer llamada Patricia, con esa voz ensayada de simpatía bancaria, me explicó todo con términos técnicos y fríos. Señor Morrison, según el último testamento de Brandon Christopher Morrison, firmado el 12 de enero de este año y notarizado por Linda Vázquez, todos los bienes fueron transferidos a su esposa, Jessica Ann Morrison. El valor total del patrimonio procesado fue de $5.2 millones. 5 millones. Mi hijo valía 5 millones, y yo no supe la cifra hasta que ya estaba muerto. Debe haber un error. Teníamos otro testamento. Hace 4 años, Brandon estableció un reparto 60/40. Yo debía recibir el 40%. Lo entiendo, señor, pero el testamento más reciente anula cualquier documento previo. El de enero está firmado y notarizado adecuadamente. Cumple todos los requisitos legales. 4 años antes, Brandon y yo nos habíamos sentado en un Starbucks de Brickell Avenue, hablando de la muerte como si fuera un concepto lejano.
Él acababa de comprar un seguro de vida de 2,8 millones porque Jessica quería seguridad. Papá, obviamente todo va para Jess primero, pero lo estoy haciendo 60/40. Ella recibe la mayoría y tú el 40%. Tú me criaste solo, pagaste todo. Esto también es tu seguro. Habíamos estrechado manos. Él me mostró el documento. Firmado. Oficial. Ese testamento existía. Entonces, ¿cómo apareció este nuevo? Pasé una hora después de la llamada organizando mi caso como solía trazar rutas de navegación. Coloqué cada documento en orden cronológico, imprimí cada correo electrónico con fechas y remitentes, llamé al agente del seguro de Brandon para confirmar la póliza, pero eso no explicaba el cambio en el testamento. El agente no sabía nada de un testamento nuevo. Imprimí todos los correos financieros. Busqué la copia del testamento original que Brandon me había enviado en PDF en el año 2021. Reuní estados bancarios mostrando mi nombre en la cuenta conjunta. Metí todo en una carpeta Manila. El camino a Coral Gables esa tarde se sintió diferente a hace 3 días. No era una misión de consuelo. Era una misión de guerra. Mi mandíbula apretada. Mis nudillos blancos en el volante. Las casas modestas fueron dando paso a mansiones. Y mi furia crecía con cada kilómetro. Su entrada me dejó helado. Un Mercedes-Benz clase S brillaba bajo el sol de Miami. Placas de concesionario. Ese brillo perfecto de auto nuevo que cuesta más de $100,000. Cuando estacioné detrás, Jessica salió del coche. Bolsas de Neiman Marcus en ambas manos. Cabello recién arreglado, ese estilo caro que solo obtienes en un salón de lujo. Su cara pasó por sorpresa, fastidio y luego una dureza que nunca le había visto. Caminó hacia mí como si fuera dueña del mundo. Y, de cierta forma, ahora lo era. Esas bolsas seguramente contenían más de $5,000 en ropa y accesorios. No se apresuró. No pareció preocupada. ¿Por qué lo estaría? Tenía todo el dinero. Y pensaba que yo no tenía nada. Jessica, dije, recibí una carta de Wells Fargo. Cerraron la cuenta de Brandon. Correcto. Liquidación del patrimonio. Procedimiento estándar. Dicen que eres la única beneficiaria. 5 millones. Su pausa duró un segundo demasiado largo. También es correcto. Brandon me dejó todo. Ese no es el testamento que firmó hace 4 años. Hablamos de eso. Yo recibiría el 40%. La gente cambia de opinión, Harold. Brandon hizo un testamento nuevo en enero. ¿Enero? Él nunca me lo dijo. Hablábamos todas las semanas. ¿Por qué tendría que decírtelo? Fue su decisión, su dinero. Dentro de su casa renovada, rodeado del dinero que había obtenido de alguna manera, extendí los documentos sobre la isla de la cocina con toda la calma de un cirujano. El testamento original con la repartición 60/40. Los estados de cuenta con mi nombre. La carta de Wells Fargo transfiriéndolo todo a ella. Explícame esto, dije, manteniendo la voz firme. Jessica miró los papeles y se encogió de hombros. Brandon hizo un testamento nuevo. Su decisión. Su dinero. Soy su padre. Lo crié solo desde los 6 años. Pagué su educación, su primera casa. Ella me interrumpió como si fuera un desconocido molestándola. Y él lo agradecía. Pero no te debía nada por ser su padre. Ese era tu trabajo. Cuando le pregunté por la fecha de enero, y por qué Brandon jamás lo mencionó, Jessica se acercó a mí, usando su altura y su presencia como arma. ¿Crees que puedes desafiarme? ¿Crees que tus preguntas importan? El banco tiene todos los documentos legales. Tú no tienes nada. Señaló la puerta. Es hora de que te vayas. Voy a llamar a mi abogado. Algo no está bien aquí. Su risa fue como vidrio rompiéndose. ¿Tu abogado? ¿El que puedes pagar con tu pensión de capitán? Yo tengo recursos. Tú no tienes nada, Harold. Brandon me habló de tus finanzas. Viviendo en esa casita de Little Havana, manejando ese coche de 15 años. Apenas sobrevives. Eso no. Su voz subió,
desnudando una crueldad que jamás le había escuchado. Ojalá disfrutes mendigando, viejo estúpido. Adelante, contrata a un abogado. Ni siquiera puedes pagar uno bueno. La máscara cayó por completo, revelando a alguien que nunca había conocido. Alguien que me veía como un obstáculo, no como familia. No puedes robarme así. ¿Robarte? No robé nada. Mi nombre está en el testamento. Mi nombre está en las cuentas. Mi nombre está en el título de la casa. Todo es legal. Brandon no habría hecho esto. Brandon sí lo hizo. Porque me amaba. Porque estuve con él 12 años, no tú. Tú solo eras el viejo que aparecía en Navidad. Eso no es cierto. Ella avanzó hacia mí, con las manos haciendo gestos de rechazo. Fuera de mi casa. Me mantuve firme. Esto no ha terminado. Oh, sí terminó. Tú perdiste. Los viejos siempre pierden. ¿Crees que tu pensión de capitán te ayudará a luchar contra mí en la corte? Para cuando ahorres para un abogado, el plazo legal ya habrá pasado. Me empujó hacia la puerta, su mano en mi hombro como si yo fuera un niño. Miré a mi alrededor una última vez. Obras de arte nuevas. Muebles de diseñador. Afuera, un camión de servicio de limpieza de piscinas. Cada detalle lo grabé en mi memoria. En la puerta, mantuve la voz tranquila. Cometiste un error, Jessica. El único error fue dejarte entrar. No vuelvas. La puerta se cerró de golpe, haciendo rechinar el marco. Regresé a mi Toyota, me senté y dejé que el enojo y el cálculo chocaran dentro de mí. Y entonces algo cambió. El padre destrozado por el duelo desapareció, reemplazado por algo más antiguo, más frío, algo que había comandado barcos en tormentas y sabía cómo esperar, cómo planear, cómo atacar en el momento justo. Jessica creía haber despedido a un viejo sin poder. Creía que yo me arrastraría derrotado. No tenía idea de lo que acababa de despertar. Encendí el motor, me alejé de su mansión y vi mi reflejo en el retrovisor. Una pequeña sonrisa apareció, la misma que tenía cuando encontraba un error de navegación que nadie más había visto. Había subestimado al viejo lobo de mar. Ese fue su primer y fatal error. No dormí esa noche. No podía. Las palabras de Jessica se repetían una y otra vez. Viejo estúpido. No puedes pagar un abogado. No tienes nada. Al amanecer estaba sentado en la mesa de mi cocina, café en mano y un número que no llamaba desde hacía 2 años. Raymond Foster. Habíamos navegado juntos en los años 70, cuando éramos jóvenes y recorríamos el Caribe en barcos de carga, antes de que él cambiara el océano por la escuela de leyes. Ahora era uno de los mejores abogados de herencias en Miami. Si alguien podía ayudarme, era Raymond. Marqué a las 8 en punto. Raymond respondió al segundo timbrazo, con esa ligera marca del Bronx que nunca había perdido. Raymond, soy Harold Morrison. Necesito ayuda. Harold, demasiado tiempo sin saber de ti, amigo. ¿Qué pasa? Mi hijo Brandon murió en un accidente automovilístico el mes pasado. Su esposa robó toda su herencia. $5 millones. El silencio duró exactamente 10 segundos. ¿Robó? Esa es una palabra fuerte. Falsificó un testamento. Necesito que lo pruebes. Ven a mi oficina ahora mismo. Nos encargaremos de esto. Ya estaba tomando mis llaves. Su oficina estaba en el centro de Miami. 30 minutos si había tráfico, y llegué en 25. El ascensor se abrió en el piso 12, donde unas puertas de vidrio llevaban grabado Foster and Associates. Raymond me recibió él mismo. Tenía 72 años, el cabello gris, los ojos filosos y un traje que costaba más que mi pensión mensual. Me llevó a una sala de juntas con ventanales que daban a la bahía de Biscayne. Extendí ambos testamentos sobre la mesa de caoba, el original del año 2021, que Brandon me había enviado, y la copia que el banco reconocía como el nuevo. Guíame por la línea de tiempo. ¿Cuándo hizo Brandon el testamento original? Hace 4 años, en 2021. Lo discutimos a fondo. 60% para Jessica, 40% para mí. Y este nuevo testamento dice que lo cambió a 100% para ella.
Supuestamente en enero, pero Brandon jamás lo mencionó. Hablábamos todas las semanas. Raymond se colocó las gafas, examinó los documentos con la concentración de un cirujano. Su dedo se detuvo en un nombre. Linda Vázquez, notaria pública. Abrió su laptop, escribió rápido en lo que parecía un registro del estado de Florida. Sus cejas se alzaron. Harold, esta mujer perdió su licencia de notaria el 18 de diciembre del 2024. Revocada permanentemente por falsificar documentos en 2 transacciones inmobiliarias. Me mostró la pantalla. Registro oficial del Estado. La fecha de revocación clara como el día. Y este testamento está fechado el 12 de enero del 2025, casi un mes después de que ella perdió el derecho a notarizar cualquier documento. ¿Cómo es posible? ¿Cómo aceptó el banco un testamento inválido? Los bancos verifican firmas, pero no siempre revisan el estado de la licencia en tiempo real. Confían en la buena fe. Jessica aprovechó ese vacío. Entonces, ¿podemos comprobar que es fraudulento? Raymond se reclinó, entrelazó los dedos como si estuviera frente a un jurado. Absolutamente. Las leyes de Florida sobre fraude en herencias son clarísimas. Falsificar un testamento es un delito grave de 3er grado, castigado con hasta 5 años de prisión y $10,000 de multa. Esto no es una disputa civil sobre quién recibe qué. Es un crimen. Tu nuera no solo tomó dinero que no era suyo, cometió un delito. Hizo una pausa y me estudió. Y si probamos que sabía que la notaria era inválida, y sospecho que lo sabía, las consecuencias serán mucho peores. Sentado en aquella oficina costosa, mirando la prueba de que los últimos deseos de mi hijo habían sido violados, algo se quebró en mi pecho. Las lágrimas llegaron antes de que pudiera detenerlas. Los recuerdos golpeaban como olas. Brandon a los 6 años, después de que su madre se fuera, preguntando si todavía lo amaba. Brandon a los 16, en un barco de pesca en Los Cayos, contándome sobre su primer enamoramiento. Brandon a los 33, un año antes de morir, abrazándome en la fiesta de cumpleaños de Nicole y susurrando, «Papá, eres la mejor persona que conozco. Quiero ser como tú». Raymond empujó silenciosamente una caja de pañuelos sobre la mesa. Tomé 2, me sequé el rostro y enderecé los hombros. «Basta», me dije más a mí mismo que a él. Brandon merece justicia, no mis lágrimas. ¿Qué hacemos ahora? Necesitamos probar intención, dijo Raymond. Eso significa rastrear a dónde fue el dinero, con quién se relaciona Jessica, si hay conspiradores. ¿Cómo hacemos eso? Raymond hizo una llamada sin pedirme permiso primero. Así es como operan los buenos viejos amigos. Warren Ray Foster. Necesito vigilancia financiera en un caso de fraude testamentario. Sujeta, mujer, 38 años, residente de Coral Gables. Recientemente recibió $5 millones. Necesito patrones de gasto, asociados, cualquier cosa que muestre intención o conspiración. Escuchó, asintió. El presupuesto del cliente es flexible. Esto es personal. Cuando colgó, me miró. Warren Cruz, el mejor investigador privado de Miami. Su tarifa es de $250 por hora. Es caro porque vale cada centavo. Comenzará hoy. Puedo pagarlo. Estoy tomando este caso pro bono del lado legal. Los viejos amigos no cobran a viejos amigos. Solo cubres los costos del investigador. Conduje de regreso a Lito La Habana con la mente girando entre posibilidades. Albert Hayes vivía a 3 casas de la mía. Viudo como yo, pasaba la mayoría de las mañanas en su porche con el periódico y café cubano. Lo conocía desde hacía 15 años, pero solo como un vecino amistoso que a veces pedía prestada mi recortadora de setos. Hoy necesitaba conocerlo mejor. Subí los escalones de su casa, él levantó la vista del Miami Herald, sorprendido. Harold, pareces haber pasado por mucho. ¿Café? Nos sentamos en su porche mientras le contaba todo, la muerte de Brandon, la herencia, el fraude de Jessica. Albert escuchaba sin interrumpir, pero su expresión cambió cuando mencioné los 5 millones. ¿Me dices que ella recibió 5 millones de activos del patrimonio? Según el banco, sí. Seguro de vida, ahorros, inversiones, y ya gastó. ¿Cuánto?
Cientos de miles, quizá 1 millón. Renovaciones, coche, muebles, compras. Albert dejó cuidadosamente su taza de café. Harold, trabajé 30 años para el IRS. El impuesto sobre herencias es del 40% sobre cualquier monto que supere la exención federal. Si recibió 5 millones, debe 2 millones en impuestos. La fecha límite de presentación fue probablemente 9 meses después del fallecimiento. ¿Lo declaró? No tenía idea. Albert sonrió sombríamente. Apuesto a que no. ¿Quieres que lo verifique? Puedes hacerlo. Aún tengo acceso a ciertas bases de datos. Cortesía profesional para agentes retirados. Dame unos días. Harold está cometiendo fraude fiscal además de fraude testamentario. 2 millones al IRS y apuesto a que ni siquiera sabe que debe pagarlos. ¿Qué pasa cuando el IRS se entere? Su sonrisa se volvió depredadora. La devorarán viva. Multas, intereses, referencia penal si es grave. El IRS no perdona y nunca olvida. Me quedé en el porche de Albert, mirando la calle, sintiendo algo que no sentía desde que Jessica cerró su puerta en mi cara. No estaba solo. Raymond en lo legal, Warren en vigilancia, Albert en impuestos. El equipo se estaba formando. Jessica pensó que había descartado a un anciano impotente. No tenía idea de lo que se venía. 2 semanas de espera se sintieron como 2 años. Me mantuve ocupado. Caminaba por el vecindario más de lo habitual, reorganizaba el garaje 2 veces, cocinaba comidas elaboradas que apenas probaba. Raymond hacía seguimiento cada pocos días. Warren está trabajando. Sé paciente. Albert revisaba registros fiscales y murmuraba sobre formularios faltantes. Un jueves por la tarde sonó mi teléfono. Warren Cruz. Señor Morrison, tengo resultados. Querrá verlos en persona. Conduje a su oficina en Coconut Grove dentro de la hora. Warren Cruz operaba desde una pequeña oficina sobre una cafetería, el tipo de lugar que pasa sin notar. Adentro, un caos organizado, archivadores, monitores de computadora, equipo de cámara por todas partes. Warren, 50 y tantos, compacto y preciso, con ojos vigilantes de quien ha pasado la vida observando a personas que no quieren ser observadas. Extendió fotografía sobre su escritorio como un jugador de póker mostrando la mano ganadora. Señor Morrison, gracias por venir. Tengo resultados completos de 2 semanas de vigilancia. Dijo que querría verlo en persona. Suena ominoso. Ominoso para su nuera. Útil para usted. Ha sido notablemente descuidada. Muéstreme todo. Empezamos por los gastos, luego llegaron las partes más interesantes. Warren tenía recibos, estados de tarjeta de crédito, fotos con marcas de tiempo. Jessica en Val Harbour Chaps 3 veces en una semana, saliendo con bolsas de Gucci, Prada, Chanel. Daño total, $47,000. Cena en Zuma con un acompañante masculino, 6 comensales, sake premium, carne wagyu, todo incluido. $23,000 por una comida. Está quemando dinero como si fuera papel, dijo Warren. A este ritmo, los 5 millones se acabarán en 2 años. El acompañante masculino aparecía en varias fotos. Warren señaló una, Jessica y un hombre alto, bien vestido, fuera de un restaurante, su mano en la espalda baja de ella. Otra foto, besándose en el estacionamiento de Matt and Mock Park. ¿Quién es este hombre con Jessica? Derek Campbell, 40 años, agente inmobiliario de Faise Island Realty, especializado en propiedades de lujo. Están claramente involucrados románticamente. Sí, y esto es anterior a la muerte de su hijo. Encontré evidencia en redes sociales de ellos juntos hace 8 meses. Fueron cuidadosos, pero no lo suficiente. Las palabras golpearon como un puño. Ella engañó a Brandon mientras él estaba vivo. Además, Derek fue testigo del testamento fraudulento. No es coincidencia. Warren mostró otro documento, la escritura de la villa renovada de Jessica, no a su nombre, sino de una LLC, Sunset Paradise Holdings. ¿Por qué crear una LLC? ¿Por qué no poner la casa a su nombre? 2 razones. Primero, oscurece el rastro del dinero. Más difícil probar que los fondos provinieron del patrimonio.
Segundo, la LLC ofrece protección de responsabilidad y puede reducir impuestos. Es inteligente desde un punto de vista criminal. Derek lo configuró. Él es el agente registrado. Sabe lo que hace. La LLC se creó 2 semanas después de la muerte de Brandon. La villa, ya no podía llamarla casa, se compró por $2.300.000 con una hipoteca de $1.400.000. El pago inicial de $900.000 vino de fondos del patrimonio, pero al pasar por la LLC primero, fue más difícil de rastrear. Estructura clásica de lavado de dinero, dijo Warren. Derek sabe lo que hace, o eso cree. Luego vino lo realmente espectacular, los pasivos de Jessica. Registros de casinos del Seminole Hard Rock, 180.000 perdidos en 18 meses. Tarjetas de crédito con 95.000 de deuda, todas al máximo, todas vencidas. Documentación de préstamos privados por 65.000 de personas de Yalea, del tipo que no envía recordatorios amables. No es solo avariciosa, dije lentamente. Está desesperada, hundida en deudas. La muerte de Brandon fue su salvavidas, o eso pensaba. Pasamos 2 horas revisando cada fotografía, recibo y documento. Warren organizó todo cronológicamente, mostrando la aceleración de los gastos de Jessica, relativamente moderada la primera semana tras la muerte, explosiva desde la segunda semana. La línea temporal contaba la historia de alguien que creía haberse salido con la suya. Esa noche me reuní con Raymond y Albert en la oficina de Raymond. Albert tenía sus propios hallazgos, no presentó nada. Sin declaración federal, sin declaración estatal de Florida, sin declaración de impuestos por transferencias de la LLC. Debe aproximadamente 2 millones al IRS, y aún no saben que existe. Albert sonrió como un depredador. Pero lo sabrán. Raymond, al ver la evidencia de Warren, comenzó a construir una línea temporal de conspiración en la pizarra de su oficina. Muerte de Brandon en marzo, contacto inmediato de Jessica con Derek, formación de la LLC, firma del testamento fraudulento con Derek como testigo, transferencias de dinero, compra de la villa. Fraude oportunista, dijo Raymond, marcador en mano. Premeditado. Derek la ayudó desde el primer día. Planeaban esto juntos. La evidencia de Warren es sólida. Tenemos prueba de fraude, de conspiración, de evasión fiscal. Solo el ángulo del IRS podría destruirla. 2 millones en impuestos no pagados, más multas e intereses. Nunca se recuperará financieramente. ¿Cuál es nuestro primer movimiento? Pregunté. Presentamos en el Tribunal de Sucesiones para anular el testamento fraudulento. Simultáneamente, presentamos denuncias penales por falsificación y fraude. Albert notificará al IRS. Ya redacté la carta. La enviaré de manera anónima, con suficiente detalle para que investiguen de inmediato. Esa noche, sentado en la oficina de Raymond, viendo la pizarra cubierta de pruebas de traición, sentí un cambio en mí. No era ira, era algo más frío, cálculo. La codicia de Jessica la había hecho estúpida. La incompetencia de Derek dejó un rastro que un ciego podría seguir. Cometieron múltiples delitos, evadieron impuestos y documentaron sus crímenes con recibos y publicaciones en redes sociales. Harold, esto se va a poner feo. Jessica luchará. ¿Estás preparado? Me llamó viejo tonto. Dijo que no podía pagar un abogado. Dijo que moriría mendigando. Y ahora aprenderá que viejo no significa impotente. Cometieron todos los errores posibles. Su codicia los hizo descuidados. Su arrogancia, imprudentes. Albert asintió. Entraron en una trampa que ellos mismos construyeron. Hora de dar el primer golpe, dije en voz baja. Y será devastador. Raymond sonrió. Comenzaré a redactar las demandas esta noche. Salí de la oficina con una carpeta de evidencia. Caminando por la noche de Miami, las luces de Biscayne Bay brillaban, y por primera vez desde la muerte de Brandon sentí algo cercano a la paz. Jessica pensó que había ganado. Que había sido más lista que todos. Que un viejo capitán con una pensión modesta no podía tocarla. No tenía idea de la tormenta que se avecinaba. Raymond me llamó al amanecer. Es hora, Harold. Estoy presentando los documentos esta mañana.
3 peticiones simultáneamente. ¿Listo para lo que viene? Ya estoy listo, respondí. Desde el día que Jessica cerró la puerta en mi cara. Preséntalos. Terminemos esto. A las 9 de la mañana, Raymond estaba en el Tribunal de Sucesiones del Condado de Miami-Dade con 3 demandas separadas, cada una más devastadora que la anterior. Entró en la oficina del secretario con 3 carpetas Manila que destruirían el mundo de Jessica. La secretaria, Carmen, mujer de mediana edad que llevaba 20 años trabajando allí, vio el sello de urgencia y llamó de inmediato a la jueza de turno. La jueza María Rodríguez llegó en 15 minutos, revisando la evidencia que Raymond había recopilado, declaración de expertos en grafología mostrando inconsistencias en la firma, impresión de la base de datos estatal demostrando que Linda Vázquez perdió su licencia de notario en diciembre, y el testamento original de 2021 con la distribución clara de 60/40. A las 10:30, firmó la orden de restricción temporal con nota al margen, evidencia prima facie de fraude, activos congelados hasta la audiencia completa. La oficina de Raymond llamó al departamento legal de Wells Fargo a las 11. Al mediodía, todas las cuentas relacionadas con el patrimonio de Brandon Morrison estaban bloqueadas. La cuenta corriente de Jessica, su cuenta de ahorros, la cuenta del mercado monetario con 2.700.000, todo congelado por orden judicial. El sistema automático del banco le envió un correo, pero Jessica no lo vio. Aún dormía, tras pasar la noche comprando en línea. Una copa de prosecco sobre su mesita, perdiendo burbujas con la luz de la mañana. A la mañana siguiente, un diputado del sheriff de Miami-Dade llegó a la villa de Jessica exactamente a las 6:47, la hora más temprana permitida para el servicio civil. Tocó el timbre 3 veces antes de que Jessica apareciera, con los ojos entrecerrados, en bata de seda de $800, el cabello desordenado y maquillaje corrido. Jessica Morrison, tengo documentos judiciales para usted, dijo el diputado. Ella firmó el recibo del sobregrueso. Se quedó en el vestíbulo de mármol, descalza, leyendo la primera página, petición para anular el testamento fraudulento. Sus manos empezaron a temblar. En la tercera página, la denuncia penal por falsificación. Se sentó en el suelo, papeles esparcidos, respiración agitada. Su primera llamada fue a Derek. Saben. Tu abogado presentó contra mí. Dicen que es fraude. Tu nombre aparece como testigo. La voz de Derek, al otro lado, parecía más aguda de lo usual, aterrada. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Menciona la LLC? ¿Me menciona a mí específicamente? No preguntaba cómo ayudarla, preguntaba cuánto problemas tenía. Sus llamadas segunda a 16ª fueron a Harold. Todos fueron directo al buzón de voz. Los mensajes pasaron de confundidos a enojados a desesperados. Más tarde, sentado en mi cocina con Albert y café, escuchamos los mensajes en altavoz. Jessica realmente creía haberse salido con la suya. Preparé mi teléfono para las llamadas de Jessica, con excepción solo para Raymond, Albert y Warren. Cada llamada de Jessica fue al buzón automáticamente. No la bloqueé, eso habría parecido defensivo. Simplemente no contesté. Que escuchara su propia voz volviéndose más desesperada. Vi su coche acercarse por la ventana. El Mercedes, aún reluciente, aún caro, pero con desesperación al estacionar, torcido contra la acera. Corrió hacia mi puerta y golpeó con ambos puños. Harold, ábreme. Necesitamos hablar. No puedes hacer esto. Esperé un minuto completo, tomando un sorbo lento de café, y abrí la puerta con calma. Ella se veía terrible, aún en bata, con chancletas, papeles en una mano. Jessica, dije con voz uniforme. Pareces sorprendida. Su rostro pasó de rojo a blanco en segundos. ¿Cómo lo? ¿Quién te ayudó? No puedes costearlo. Sonreí. Solo sonreí. 40 años capitaneando barcos a través de huracanes, Jessica. He visto tormentas que habrían hundido tu pequeño plan en segundos. Me subestimaste. Ese fue tu error. No entiendes. Tengo deudas. Necesito este dinero. Robaste a mi hijo muerto. Faltaste al respeto a su memoria. Me llamaste mendigo. No quise. Sí, lo hiciste. Y ahora aprenderás lo que significa cruzarte con alguien que realmente tiene poder.
¿Qué vas a hacer? Mi sonrisa se amplió ligeramente. Ya lo hice. Revisa tus cuentas bancarias. Cerré la puerta antes de que respondiera, la aseguré, y volví a mi café. Por la ventana, la vi temblar en el porche antes de regresar tambaleándose a su coche. Raymond no solo presentó las peticiones, las orquestó para máximo impacto. La denuncia penal fue enviada a la Fiscalía Estatal simultáneamente con las presentaciones testamentarias. También envió copias al IRS y al Departamento de Ingresos de Florida, señalando los problemas fiscales de Jessica. Al mediodía, 5 agencias gubernamentales sabían de Jessica Morrison y su presunto fraude. Raymond incluso tenía un contacto en el Miami Herald, Sandra, reportera legal, que cubría casos testamentarios. Le dio la primicia 3 días antes. Gran caso de fraude patrimonial, 5 millones, viuda de Coral Gables. El artículo salió en línea esa misma tarde y en impresión a la mañana siguiente. Pequeño, página B7, pero dañino. Nombre completo, vecindario, la acusación básica suficiente para que sus vecinos lo vieran. Al anochecer, Jessica descubrió que sus cuentas estaban congeladas cuando su tarjeta fue rechazada en la gasolinera. Intentó llamar a Wells Fargo, 40 minutos en espera, solo para que le dijeran que sus cuentas estaban bajo congelamiento judicial, sin transacciones permitidas. Intentó retirar efectivo de un cajero, declinado. Revisó su banca en línea, leyó alertas en todas sus cuentas. La villa de Coral Gables tenía un valor de $2.300.000, pero con una hipoteca de $1.400.000 que Derek había conseguido de alguna manera sin la verificación adecuada de ingresos. Wells Fargo ahora exigía documentación, amenazando con ejecución hipotecaria. El Mercedes-Benz S-Class, en arrendamiento a $2.100 al mes, ya llevaba 2 meses de atraso. Mercedes-Benz Financial Services enviaba avisos finales. Los muebles y las renovaciones habían costado $340.000, el 90% financiado a través de tarjetas de crédito que ahora estaban al máximo y vencidas. Tal vez tenía $500,000 en activos líquidos y semilíquidos. Debía 2 millones a mí, más cualquier interés que el tribunal añadiera. Las cuentas no cerraban. 2 días después de la audiencia judicial, Jessica recibió un grueso sobre del Departamento del Tesoro, Servicio de Impuestos Internos, Oficina de Cumplimiento Fiscal. La carta era cordial de esa manera aterradora que solo el IRS puede lograr. Nuestros registros indican que no se presentó declaración de impuestos sobre el patrimonio para la herencia de Brandon Christopher Morrison. Impuesto federal adeudado, $287.450. Penalizaciones por presentación tardía, $156.558. Intereses acumulados, $34.528. Total adeudado, $596.000. Por favor, realice el pago dentro de 30 días o comuníquese con nuestra oficina para establecer un plan de pagos. Albert tenía razón. La habían devorado y apenas comenzaban. Luego llegaría el Departamento de Ingresos de Florida con su propia factura. Derek, en lo que podía atribuirse a un mínimo de crédito, intentó ayudar a Jessica a vender la villa rápidamente. La puso a la venta en $2.500.000, esperando que, después de la hipoteca, Jessica tuviera algo de aire. En una semana, ya había 2 compradores serios. Entonces Raymond presentó un gravamen mecánico sobre la propiedad por los 2 millones que Jessica me debía, más honorarios de abogado y costos judiciales. De repente, vender se volvió imposible. La búsqueda de título de cualquier comprador revelaría el gravamen, y ningún banco aprobaría una hipoteca sobre una propiedad con ese tipo de cargas. Derek llamó a Raymond, intentando negociar. La respuesta de Raymond fue cortés y definitiva. El gravamen permanece hasta que el señor Morrison reciba el pago completo. Que tenga un buen día. Después de eso, Derek dejó de contestar las llamadas de Jessica. Héctor llegó un sábado por la tarde en un Escalade negro con vidrios polarizados. Fue cortés, casi amable, mientras explicaba que su empleador, nunca dijo quién, estaba preocupado por el préstamo de $65.000, ahora con 4 meses de retraso. Entendemos que está teniendo dificultades, dijo Héctor, con acento marcado, su sonrisa sin llegar a los ojos. Pero nuestra paciencia tiene límites. Necesitamos ver buena fe. Tal vez 10.000 esta semana.
Jessica, de pie en su villa de $2.300.000 con su bata de $800, le dijo que no tenía 10.000. La sonrisa de Héctor desapareció. Entonces tenemos un problema, señorita Jessica. Un problema serio. Volveré el próximo sábado. ¿Tendrá algo para mí? Se fue sin despedirse. Jessica se quedó en su vestíbulo, temblando durante 20 minutos después de que su escalade se alejara. En 5 días, llegaron 23 llamadas. Primero intentó con distintos números. Su celular, el de Derek antes de que la cortara, incluso desde el teléfono fijo de la villa, luego correos electrónicos, formales, emocionales, uno que solo decía please en el asunto. Mandó mensajes de texto a las 2 de la mañana, a las 3, claramente sin dormir. Finalmente, llegó una carta manuscrita a mi casa, con matasellos de Coral Gables. La abrí en la mesa de la cocina. Querido Harold, cometí errores terribles. Fui codiciosa y cruel. Sé que no tienes razones para perdonarme, pero te suplico que retires los cargos penales. Te daré todo lo que me queda. Por favor, no me envíes a prisión. Por favor, Jessica. La doblé cuidadosamente y la puse en el expediente que Raymond estaba construyendo. Evidencia de conciencia de culpa. Cada mañana preparaba café cubano como lo aprendí en Lito La Habana hace 30 años. Fuerte, dulce, con espuma espesa y perfecta. Me sentaba en el porche, revisaba mi teléfono por los mensajes nocturnos de Jessica y los leía mientras el vecindario despertaba. Albert a menudo se unía con su propia taza y repasábamos las últimas novedades. Aviso del IRS, demanda de la tarjeta de crédito, aviso de recuperación del Mercedes. Se está ahogando, dijo Albert una mañana. Tomé un sorbo de café. Los barcos se hunden cuando toman más agua de la que pueden sacar. Ella perforó su propio casco. Raymond no solo defendió, atacó. Cuando el abogado de Jessica presentó una moción para reducir el juicio de 2 millones, Raymond presentó una contramoción para aumentarlo con intereses. Cuando Derek intentó argumentar que no estuvo involucrado en el fraude, Raymond citó sus registros bancarios y de transacciones inmobiliarias. Cada vía legal que Jessica intentó explorar, Raymond la bloqueó. Metódico, profesional y absolutamente implacable. Gracias a la vigilancia continua de Warren, recibía informes semanales de los acreedores rondando a Jessica. American Express demandó por 95.000, Chase Bank por 42.000, Restoration Hardware por 38.000 por los muebles impagos. Cada demanda era otro clavo en su ataúd. Otro fallo que la perseguiría durante décadas. Va a declararse en bancarrota, predijo Warren. Sacudí la cabeza. La bancarrota no cancela sentencias por fraude, penalizaciones penales ni deudas fiscales. Estaba atrapada. 3 semanas. El imperio que había observado construir con dinero robado tardó 3 semanas en derrumbarse. Cada mañana traía un nuevo desastre, otro acreedor, otra presentación judicial, otra puerta cerrándose. Me senté en mi porche aquel final de julio, café en mano, leyendo el último mensaje desesperado de Jessica. El sol cálido, el vecindario en calma, y en algún lugar de Miami, Jessica Morrison aprendía lo que significa robarle a alguien que entiende de paciencia. Pero Jessica y Derek no habían terminado de luchar. Iban a cometer su peor error. La llamada vino de un número desconocido. La voz de Raymond sonaba divertida. Harold, no vas a creer esto. Jessica y Derek acaban de presentar una contrademanda contra ti. ¿Contra mí? Me senté con el café. ¿Qué? Infligir intencionalmente angustia emocional, difamación, abuso a ancianos. Lo lanzan todo a ver qué pega. Sonreí. Que lo intenten. Raymond me explicó todo al detalle por teléfono, leyendo secciones con risa contenida. Habían contratado a Thomas Bradley, un abogado de lesiones personales que normalmente llevaba casos de resbalones y caídas, cobrando $400 por hora con dinero prestado de la madre de Derek. La demanda alegaba que yo acosaba y perseguía a Jessica, que el artículo del Herald era difamatorio y que Raymond se aprovechaba de mi supuesta incapacidad por ser anciano para beneficio financiero. Es desesperado, dijo Raymond. Pero los desesperados presentan demandas desesperadas. Esperan crear suficiente humo para que alguien piense que hay fuego. La audiencia fue en 2 semanas, a mediados de agosto,
con la misma juez, Rodríguez. Iba a despedazarlos. La sala era la misma donde la juez Rodríguez había fallado contra Jessica 3 semanas antes. Esta vez, Jessica y Derek estaban juntos en la mesa de los demandantes, con Thomas Bradley entre ellos. Los tres parecían querer estar en cualquier otro lugar. Derek llevaba un traje caro que le quedaba mal, demasiado perfume, energía nerviosa a raudales. Jessica había envejecido 10 años más. El cabello necesitaba retoque, la ropa de línea comercial, no de diseñador. La juez Rodríguez entró. Su expresión mostraba que había leído la demanda y no estaba impresionada. Raymond se puso de pie con la confianza de alguien con control absoluto. 20 minutos. Eso fue todo lo que necesitó para desmontar su caso. Para la demanda por angustia emocional, mostró que solo ejercí derechos legales al impugnar un testamento fraudulento, actividad protegida. Para difamación, probó que cada declaración del artículo era precisa y basada en registros judiciales públicos. Para abuso a ancianos, presentó cartas de recomendación, testimonios y mis 42 años de ejercicio impecable. Luego atacó. Presentó el análisis de la firma que demostraba el testamento falsificado, los registros bancarios mostrando el gasto de Jessica, los informes de crédito con sus deudas y las fotografías de Derek y Jessica juntos en diciembre, 2 meses antes de la muerte de Brandon, besándose afuera de un restaurante en Coconut Grove, la mano de ella sobre su pecho, el brazo de él alrededor de su cintura. La juez ni esperó a Bradley. Señora Morrison, en 18 años en el tribunal, esta es la demanda más frívola que he visto. Usted falsificó un testamento. Robó al padre de su difunto esposo. Gastó el dinero en su lujosa vida. Señor Campbell, usted la ayudó. ¿Y ahora tiene la audacia de acusar al señor Morrison? Señaló a la reportera del tribunal, moción desestimada con prejuicio. Los demandantes son solidariamente responsables de una sanción de $15,000 pagadera al señor Morrison en 30 días. Thomas Bradley recogió su maletín rápidamente, claramente queriendo escapar. Jessica comenzó a llorar en el acto, sollozos fuertes que resonaban en la silenciosa sala. Derek miraba fijo al frente, mandíbula apretada. Raymond recogió sus papeles con calma. Yo observaba desde la galería, viendo la justicia en acción. Al día siguiente, el Herald publicó un artículo aún más devastador. Primera plana de la sección Metro, con detalles del juicio. Esquema de fraude de mujer de Coral Gables expuesto. Testamento falsificado, amante secreto, millones desaparecidos. Mencionaba a Derek explícitamente, su papel como testigo y su relación con Jessica mientras Brandon aún vivía. Por la tarde, el jefe de Derek en Faise Island Riley lo llamó. 3 minutos de conversación. No podemos tener un empleado asociado con fraude. Está despedido. Limpie su escritorio. Derek llamó de inmediato a Jessica. Warren, aún vigilando, grabó la llamada. Derek gritaba, «Esto es culpa tuya. Arruinaste mi vida. Mi carrera terminó. Mi nombre está en el periódico». Jessica intentaba responder, pero Derek la cortó. «Se acabó contigo. No vuelvas a llamarme». Silencio. Total. Estaba completamente sola. Compré 3 copias del Herald al día siguiente. Una para mí, una para Raymond, una para Albert. Leí el artículo en el porche con mi café cubano, marcando los mejores pasajes con un bolígrafo. La foto era de Jessica en redes sociales, vestida de diseñador, sonriendo en una gala benéfica de hace un año, contraste brutal con las acusaciones de fraude. Raymond había organizado todo en carpetas durante la audiencia, cada reclamo con su propio dossier. Cuando la juez Rodríguez le pidió responder, él revisó metódicamente cada acusación con documentos proyectados en pantalla. El sello notarial falsificado, la captura de base de datos mostrando revocación de licencia en diciembre de 2024, las fotos de Derek y Jessica en diciembre, estados de tarjeta de crédito con compras en joyerías, restaurantes caros, hoteles boutique. Cada evidencia era devastadora. El abogado de Jessica intentó objetar 2 veces. La juez lo ignoró. Cuando la juez anunció la desestimación y la sanción de $15,000, la compostura de Jessica se rompió. Cabeza entre las manos, llorando con todo el cuerpo, sacudiéndose de los hombros. Derek miraba al frente, firme, sin reconocerla.
La partida estaba lista, jaque mate. El artículo del Herald al día siguiente fue aún más demoledor. Justicia había llegado de manera fría, implacable y metódica. Jessica ya no tenía red, ni amigos, ni poder. Cada pieza de su mundo se derrumbaba, una a una. La dejé golpear. Después de 2 horas, la señora García, de al lado, llamó desde su porche. «Señorita, no contesta. Tal vez vuelva otro día». Jessica se deslizó hacia abajo y se sentó en los escalones de mi porche, con la cabeza entre las manos. Fue entonces cuando decidí abrir la puerta. La miré. Se incorporó rápidamente, las marcas de lágrimas recorriendo su rostro, aunque no llevaba maquillaje. Eran lágrimas viejas, me di cuenta, de antes, que nunca se había limpiado. «Harold», susurró. «Por favor». Me aparté. «Entra». Me siguió hasta mi pequeña cocina, permaneció allí incómoda hasta que le señalé una silla. Le serví un vaso de agua de mi jarra Breda y lo puse frente a ella. Lo bebió de 3 tragos desesperados, con las manos temblorosas tanto que el vaso chocaba contra la mesa. Me senté frente a ella, perfectamente calmado, y pregunté la pregunta que había guardado todo este tiempo. «Jessica, ¿sabes por qué Brandon me dejó el 40% en su testamento?» Tartamudeó respuestas inadecuadas. «No sé. Porque eres su padre». Se sentía obligado, dije. Me levanté y fui a mi armario en el dormitorio. Del estante trasero, detrás de viejos suéteres y cajas de fotografías, saqué una carpeta que había guardado durante años, estados de cuenta del Banco de las Islas Caimán. Volví a la cocina, abrí la carpeta y deslicé el estado más reciente sobre la mesa. Jessica bajó la mirada. Sus ojos se abrieron de par en par. Saldo de la cuenta: $3.247.382. 40 años como capitán de la Marina Mercante, dije en voz baja. El salario inicial era de 60.000 al año. Al retirarme, ganaba 240.000 anuales. Invertí cuidadosamente, viví modestamente, nunca toqué el capital. Dejé que eso calara. Me llamaste mendigo, dijiste que no podía pagar un abogado, que solo era un viejo pobre y tonto. Sonreí sin calidez. Te equivocaste en todo. Jessica sollozaba de nuevo. Grandes sollozos que sacudían todo su cuerpo. No sabía, pensé, lo siento tanto, dijo, entre lágrimas. La dejé llorar un minuto antes de hablar de nuevo. Esto es lo que necesitas entender, Jessica. No luché contigo por dinero. Podría haber vivido cómodamente sin un solo dólar de la herencia de Brandon. Luché por algo mucho más importante: el honor de Brandon, su memoria, sus deseos explícitos que tú violaste. Me incliné hacia adelante. Robaste a mi hijo muerto. Falsificaste su testamento. Diste la espalda a todo lo que él construyó y valoró. Y lo hiciste porque pensaste que yo era débil, pobre e impotente. Me levanté. Te equivocaste. Y ahora sabes la verdad. Tenía el poder de destruirte todo el tiempo. Solo elegí hacerlo legalmente. Ella levantó la mirada, el rostro arruinado por las lágrimas. ¿Alguna vez puedes perdonarme? Consideré la pregunta con honestidad. Tal vez algún día, dentro de años, pero no hoy. Hoy necesitas vivir con lo que hiciste. Caminé hacia la puerta y la abrí. Se levantó lentamente, moviéndose como alguien 2 veces mayor que su edad, y pasó junto a mí sin decir otra palabra. La observé caminar por mi calle hacia la parada del autobús, encorvada, sola. 3 semanas después, nos enfrentaríamos por última vez en el juzgado. La sala se sentía diferente aquella última semana de septiembre. De alguna manera más ligera. Tal vez era la luz de la mañana entrando por las altas ventanas. O tal vez era saber que, después de 6 meses de guerra legal, esto finalmente había terminado. La jueza Rodríguez entró a las 9 en punto, su toga negra susurrando al moverse, expresión profesional. Jessica estaba en la mesa de la defensa con su abogado abrumado, luciendo pequeña y derrotada. Yo estaba junto a Raymond y Nicole, sintiendo algo parecido a la paz. Terminemos con esto, dijo la jueza, abriendo su expediente. No perdió tiempo. Tras revisar todas las pruebas, testimonios y precedentes legales, este tribunal determina lo siguiente. Primero,
Harold Morrison tiene derecho a $2 millones de la herencia de Brandon Morrison, representando su 40% según el testamento legítimo de 2021. Asentí lentamente. Segundo, Jessica Morrison deberá pagar $500.000 adicionales en concepto de daños por fraude, angustia emocional y honorarios legales incurridos por el señor Morrison. Jessica se tambaleó ligeramente, agarrándose a la mesa para no caer. Tercero, la señora Morrison queda sentenciada a 5 años de libertad condicional por el delito de falsificación en tercer grado, una sentencia indulgente considerando que es una infractora primeriza y su cooperación durante el proceso. Su abogado permaneció en silencio, sin argumentos restantes. Cuarto, el Servicio de Impuestos Internos obtiene prioridad para reclamar $2.100.000 de la liquidación de los activos restantes de la señora Morrison, incluida la propiedad de Coral Gables, actualmente en ejecución hipotecaria. Antes de que la jueza golpeara su mazo, la voz temblorosa de Jessica interrumpió. «Su señoría, ¿puedo hablar?» La jueza Rodríguez se mostró sorprendida, pero asintió. Jessica se giró para mirarme directamente, con lágrimas ya corriendo por su rostro. «Harold, su señoría, todos aquí, quiero disculparme públicamente. Fui codiciosa, cruel. Destruí la memoria de un hombre maravilloso, Brandon. Él merecía algo mejor que yo, y Harold merecía algo mejor de lo que yo le hice». Su voz se quebró. «No merezco perdón. Lo sé, pero necesito que sepan que ahora entiendo que lo que tomé no fue solo dinero. Fue honor. Fue amor. Fue familia. Me miró. Me mostraste que la justicia existe. Que las acciones tienen consecuencias. Lo siento. Lo siento tanto». La sala quedó en silencio. Todos me observaron. Me levanté lentamente, sintiendo la mano de Raymond brevemente en mi hombro en señal de apoyo. Caminé hacia Jessica, pero me detuve a varios metros, lo suficientemente cerca para hablar con claridad, lo suficientemente lejos para mantener límites. «Jessica», dije en voz baja, «acepto tu disculpa. Creo que la sientes de verdad. Pero el perdón no es algo que pueda darte hoy. Tal vez algún día. Ahora necesitas vivir con las consecuencias de tus decisiones. Aprender de ellas. Convertirte en alguien de quien Brandon se sentiría orgulloso». Respiré hondo. «Deshonraste su memoria. Eso es lo que aún no puedo perdonar. Pero espero que algún día lo honres siendo mejor». Me giré y regresé junto a Raymond y Nicole, dejando a Jessica llorando en su mesa. Afuera, el sol de Miami nos golpeó como una ola cálida. Nicole me abrazó tan fuerte que sentí mis costillas protestar y luego se apartó, con lágrimas en los ojos. «Abuelo, lo lograste. Realmente lo lograste». Toqué suavemente su rostro. «Tu padre lo hizo, Cario. Él escribió ese testamento. Se aseguró de que me cuidaran. Yo solo me aseguré de que se respetaran sus deseos». Raymond me estrechó la mano formalmente y luego me abrazó brevemente. «40 años he practicado la ley», dijo. «Este podría ser el caso más satisfactorio que he ganado». Permanecimos en los escalones del juzgado, el tráfico pasando por Flagler Street, y sentí que algo se liberaba en mi pecho. El peso de 6 meses de lucha finalmente se levantó. Durante la siguiente semana, gestioné el dinero que Brandon quería que tuviera. $500.000 se destinaron a un fideicomiso educativo para Nicole y sus futuros hijos. Lloró al decírselo, dijo que era demasiado, pero insistí, Brandon habría querido que su hija estuviera protegida. $300.000 los doné al fondo de becas de la Marina Mercante en nombre de Brandon, ayudando a jóvenes marinos a entrenarse, honrando la carrera que me lo dio todo. El resto, aproximadamente $1.200.000 después de impuestos y gastos, fue invertido de manera segura para mi jubilación. No necesitaba lujo, necesitaba seguridad y paz. Jessica, según el informe final de Warren, se mudó a un estudio en Kendall, consiguió un trabajo en Target y otro como limpiadora nocturna, y pasaría los siguientes 15 años pagando sus deudas. Derek nunca recuperó su carrera inmobiliaria, y fue visto por última vez trabajando en un concesionario de autos en Homestead. Su codicia les había costado todo. 3 días después de la audiencia final, estaba de nuevo en mi porche en Little Havana. La misma rutina de siempre, levantarme a las 6, preparar café cubano, leer el periódico, regar el pequeño jardín,
caminar a la tienda de la esquina por pan fresco. Nada había cambiado en mi vida diaria, salvo que ahora tenía dinero en el banco que nunca necesitaría tocar, seguridad para mis días restantes y la certeza de que había honrado los deseos de mi hijo. Esa tarde, mi teléfono sonó. Harold, ¿te apetece una cerveza? Estoy asando pollo. Ray. Suena perfecto, amigo. Mismos amigos, mismo vecindario, misma vida, solo que ahora la justicia finalmente había sido servida. Me senté en mi porche mientras el sol se ocultaba sobre Miami, pintando el cielo de naranjas y rosas. El café estaba fuerte, la tarde cálida, y a lo lejos escuchaba el sonido de niños jugando en el patio de un vecino. Brandon habría querido esto, no venganza, no crueldad, sino justicia. Sus deseos honrados, su memoria protegida, su hija segura. Había sido capitán 40 años, aprendiendo a navegar tormentas y mares en calma. Esta había sido una tormenta, feroz y personal, pero la enfrenté de la misma manera. Paciencia, estrategia y la certeza de que la experiencia siempre vence a la arrogancia. El viejo lobo de mar había prevalecido, no con fuerza, sino con ley, no con rabia, sino con resolución. Y ahora, finalmente, podía descansar. Si te gustó esta historia, dale like a este vídeo, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el recuadro de la izquierda. Gracias por ver.